Muy bien, entonces esto que están recibiendo en su mano es el marco del plan, ¿de acuerdo? El marco del plan tiene entonces dos elementos, el elemento de la cantidad de tiempo, de los 0 hasta los 24 años. Pensamos hasta los 24 porque es la época más o menos en donde los hijos nuestros deberían estar entrando al mundo laboral o saliendo de su educación superior, universitaria, técnica, etcétera, por la cual vayan. Y también entonces tenemos ahí 4 secciones. La sección de la infancia, que va de 0 a los 6, ustedes tienen su hojita ahí. Entonces soy un hijo de Dios, soy único, valioso y soy perdonado en el sentido de que tengo una cobertura. La imagen de Dios, que su hijo tenga los primeros 5 años va a ser la imagen del papá. Y esto sí que es súper importante que ustedes, papás, los masculinos, lo sepan, porque generalmente como uno se conduce, pues sucede así. El papá refleja mucho a Dios. La segunda etapa es la infancia, y la tenemos de los 7 hasta los 12, y ahí entonces su desarrollo está enfocado en que él tiene el rol dentro de la familia, tiene responsabilidades. Tiene que aprender la obediencia a los padres, tiene que aprender que hay papá, hay mamá, hay abuelos, hay tíos, hay primos. Él es miembro valioso de una familia. Ser miembro de la familia se aprende entre los 7 y 12 años, debe aprenderlo. Ahora, curiosamente, algunos como que se aíslan en esta etapa, y ahí hay que poner atención si se aíslan por razones de tipo social, de temor, de vergüenza, de qué sé yo, hay diferentes cosas que pueden pasar, pero presten atención que de los 7 a los 12 es importante que ellos estén involucrados en un núcleo familiar. De los 13 a los 18 nosotros tenemos la parte ya de la juventud, ¿cierto? O de la adolescencia, ¿correcto? Sí, juventud viene enseguida. La adolescencia. Y lo que buscamos ahí es que el hijo o hija dé un paso más. Ahora él estará en una búsqueda de desarrollo para ser miembro de una comunidad local. ¿Por qué razón? Porque tiene dones y habilidades, ministerios únicos que tienen que ser vividos bajo la administración de Dios. Es decir, su hijo o su hija fue diseñado por Dios para algo. En esta edad, de los 13 a los 18, es muy bueno que la iglesia tenga diferentes puertas abiertas en varios campos. ¿Cuáles pudiesen ser? Varias áreas para que se descubran los dones, las misiones, la música, la enseñanza, servir en diferentes aspectos, ¿cierto? Ayudar en las cosas domésticas, ser asistente del que pone las imágenes, el que enchufa los micrófonos. De repente uno tiene que buscar todas las posibilidades. Se lo dije un par de semanas atrás. No conozco todavía una iglesia que tenga un grupo folclórico, pero qué bueno sería, porque hay gente para bailar, gente para expresar las artes. Entonces, ¿por qué todo tiene que hacerse en la escuela? ¿Por qué todo tiene que ser fuera de lo que se supone tiene la columna y baluarte de la verdad? Si la iglesia tiene la verdad, no es solo para enviar las personas para ir al cielo. ¿Cómo los chicos que son ingenieros van a descubrir que realmente ellos tienen el cerebro y la mente para pensar así, de manera lógica, resolver problemas complejos? ¿Cómo van a descubrir los que tienen las habilidades para el campo de lo sanitario, ¿no? De la docencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, la iglesia y ustedes que van a ser líderes, y algunos ya son, harían muy bien en que puedan ir innovando y pensando, ¿cierto?, porque los caminos que tenemos solo son estos caminos de ser parte de un directorio, ser un tesorero, cosas por el estilo que son muy acotadas. La danza, la pintura, el teatro, la poesía, el canto. Deberíamos pensar que todo esto le ayuda a ellos a ser parte de una comunidad mayor. En esta edad muchos chicos se van de las iglesias porque la verdad es que la iglesia está centrada solo en un asunto. Y los adultos, los que ya tenemos 50 y algo, somos responsables de esto porque en el fondo nosotros nos acomodamos a un culto, es todo lo que hacemos, pero no hacemos nada más, no mostramos más allá lo que nosotros podemos hacer creativamente porque Dios nos dio su imagen. Y
La cuarta etapa es la juventud de los 19 y hasta los 24. El hijo o la hija ya debe ser responsable de vivir su vida, vivir su fe, vivir su cosmovisión cristiana en la comunidad mundial e invertir su vida en hacer el bien, incluyendo las ocupaciones o profesiones que tenga. Es decir, el desarrollo que buscamos de los 19 en adelante es la inserción en el mundo global, el desarrollo en el mundo global. No sé si a alguno de ustedes le pasó o tiene ese temor, pero hay familias que dicen, hoy me da temor que mi hijo o mi hija llegue ya a la universidad porque se va a ir a vivir a una ciudad más grande y ahí puede ser cierto que se le suelte las trenzas, para usar una expresión coloquial, se le suelten las trenzas. Es decir, empiece a vivir una vida más de fiesta, de amigos, y eso ha pasado muchas veces, con las consecuencias, pérdidas que a veces pasan eso, ¿no es cierto? Pérdida de ramos, no estoy diciendo que no se debe socializar, pero sí suele suceder eso y hay entonces problemas porque no sabe insertarse en el mundo. Hay padres que son más estrictos y no permiten que los hijos vayan a vivir a la ciudad universitaria, sino que como nosotros que vivimos un poco cerca, van y vienen como que ese control, ¿cierto? Pareciera que los va a mantener. La verdad es que a esta edad el que quiere hacer algo lo va a hacer y no necesita que uno esté, ya lo vamos a ver más adelante con el tema de la disciplina. Honestamente, en esta edad y a esta altura, los sistemas de represión o castigo o advertencia ya no sirven. En este momento hay que dialogar y enseñar. Eso se empieza a enseñar desde mucho antes. Entonces, si ya tienen la hoja vista, ahora nosotros tenemos 3 elementos de profundidad. Los pusimos aquí, la longitud, es decir, tenemos 24 años, tenemos 18 años, ahora viene la profundidad, que es el carácter, está anotadito ahí en el cuadrito al lado, el carácter, el conocimiento y la obra de vida o la vocación, el ministerio que va a cumplir toda su vida. Entonces, sus hijos pequeños, la familia de Benito que está ahí, ellos tienen todos estos elementos avanzando en su vida. Esto va a pasar. Va a pasar. Ahora ellos no saben que hay más gente, que ellos ven más gente y por eso estarlos en una iglesia ayuda mucho. Porque las primeras veces el niñito está como al ladito de uno, pero una vez que ya de repente se despegó y vio que había más, ustedes se asombran con la independencia que logran, pero saben que ustedes están en otro piso y así sucede entonces todo el proceso. Tenemos desarrollo de carácter, de conocimiento y de obra de vida. Ahora, aquí la cosa a uno se le viene grande, ¿cierto? Dice, chuta, ¿a qué hora lo hago? Con uno y el pastor me dice que tenga más, ¿cierto? Bueno, cada uno de los hijos es un mundo que va a desarrollar estos 3 campos. Debe desarrollar su carácter, su conocimiento para ayudarle y su obra de vida. Vamos a unirnos en grupo para trabajar ahora, y hoy día la parte del marco que vamos a poner es la de carácter. Vamos a dedicar algunos domingos a eso. Carácter, ¿qué es lo más? Mire, nadie pierde su trabajo porque no sepa hacerlo, no esté titulado para hacerlo y no sienta ganas de trabajar. La mayoría de personas que pierde su trabajo lo pierde por carácter, por una falla en su carácter, por robar, por mentir, por fallar, por mal administrar recursos, por un montón de cosas. Entonces el carácter y desarrollo moral es el elemento vital y la Biblia se enfoca mucho en esto. Vamos a ir a Proverbios y le voy a pedir que se junten en grupos de 4, por favor, y en este pasaje de los primeros 7 versos de Proverbios, ustedes trabajen en descubrir la enseñanza central y las ideas secundarias y a qué edad aplicarían cada una de ellas. Repito, está puesto en la pantalla, la enseñanza central de estos 7 versos. Este es un bloque y tiene una idea central. Y las ideas secundarias y cómo aplicarían ustedes o a qué edad le aplicarían esto. Muy bien, tenemos entonces unos 10 minutos, no más porque es suficiente, uno puede ya encontrar la idea central, por favor.
Muy bien. Permítanme poner estas ideas para ustedes. Las pueden anotar ahí, todas las hojitas de carácter. La idea esencial para desarrollar el carácter en este plan que estamos llevando, la paternidad con un plan, es que usaremos la literatura de sabiduría. La literatura de sabiduría es la más antigua que hay en la Biblia. Se dice que el libro de Job es el más antiguo. Tenemos también los Proverbios y Eclesiastés y Cantares que pertenecen en su gran mayoría a un solo autor. Tenemos Proverbios con varios autores interactuando, pero hacen una recopilación. Y entonces necesitamos nosotros desarrollar un camino. Y he aquí una frase que quiero dejar marcada en su mente. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, había allí el árbol de la vida. El árbol de la vida era el fruto que le iba a dar a ellos permanencia y vida. Ellos tenían y podían comer y tendrían eternidad, o sea, una vida muy próspera y desarrollada. Cuando el hombre sale del huerto del Edén, siempre fue para mí un impacto cuando Dios dice, no sea cosa que el hombre extienda su mano y también coma, porque había comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que también coma del árbol de la vida y viva para siempre. Porque al estar en pecado ya no conviene que el ser humano viva para siempre, porque sería realmente un desastre. Pero el libro de Proverbios, y le doy esta tarea, el libro de Proverbios dice que la sabiduría es el fruto del árbol de la vida. Y usted va a tener que buscarlo, está en el capítulo 3, ya le voy a dar una ayuda, búsquenlo en la casa o si alguien lo encuentra ahora. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué nos vamos a centrar y usar los libros de sabiduría, principalmente Proverbios? Porque Proverbios es, en términos literarios, y no solo literarios, en términos espirituales de la revelación de Dios a nosotros, el fruto del árbol de la vida, es decir, todo la condensación, la sustancia. Dios, a través de este hombre tan sabio, Salomón, el cual le pidió sabiduría, es decir, una revelación de vida, una estructura de vida personal en la tierra, y Dios se lo concedió, él plasmó, por voluntad de Dios, en el texto, plasmó las palabras que nacen de la misma sustancia de Dios. Es decir, cuando nosotros estudiemos Proverbios, estaremos realmente muy cerca de lo que el fruto del árbol de la vida es. La misma Biblia lo dice en el capítulo 3. Cerrando esto, si los papás solo enseñáramos Proverbios a Lía que está allí, si solo le enseñáramos Proverbios, haríamos mucho más de lo que estamos haciendo hoy. Es decir, si usted no le enseñara los autores, los profetas o Pablo, pero usted desarrollara una conducta de vida los primeros años, primeros 10 o 12 años, con Proverbios, usted le entregaría muchos recursos a sus hijos para poder vivir. Recursos que vienen del mismo fruto del árbol de la vida. Dicho esto, entonces, en cuanto a carácter, de los 0 a los 6, el énfasis debe ser el temor al Señor, lo cual es el inicio de toda sabiduría. Ahora, aquí ustedes pueden ampliarlo en su hoja y poner qué cosas manifestarían a su niño de 0 a 6 el temor al Señor. Ustedes deben ser creativos. Ahora, eso hace que el papá salga de excursión con ellos, que vaya a la playa, que vaya a un cerro, que recolecte mora, que haga... Claro, no lo puedes sentar y decir, mira, te voy a enseñar que todo lo que tú veas de aquí para adelante es de Dios. No, tú porque tienes que aprovechar. No puedes ser un padre o una madre que diga, Dios hizo los árboles y el niñito, como le dije a un niñito, dibújeme un pollo y me dibujó una bandeja con 2 tutos, porque eso es lo que conocen los niñitos hoy día. Ellos no conocen los pollos. Llévenlo a una granja, explíquele, ¿cierto? De los 7 a los 12, el fundamento para nosotros ya será literalmente los proverbios. Antes podemos usar muchas historias de la Biblia, historias que le podamos transmitir, Biblias para niños, etc. Los fundamentos de proverbios los vamos a clasificar en este plan en 5 grupos, y estos 5 grupos tienen más o menos 65 grandes ideas, y si los desarrollamos tendremos material suficiente para estos
6 años que vamos a trabajar con ellos en esa edad. Entonces el desarrollo de carácter aquí es que ellos conozcan estas clasificaciones y cómo reaccionar. Se las voy a mostrar enseguida. De los 13 a los 18, el marco total va a ser construido alrededor de la literatura más compleja de la sabiduría. Es decir, nos vamos a tener que entrar a los temas de las convicciones y los valores. También vamos a utilizar las mismas clasificaciones, 5, con sus 65 temas, pero vamos a tener que ampliarlo a los otros libros de la Biblia como son Job, Eclesiastés y Cantares. Por ejemplo, una convicción que ustedes pudiesen sacar del libro de Job. Fue fiel al Señor a pesar de todo lo que le pasó, ¿cierto? Correcto. Entonces, cuando el chico, la chica, el hijo y la hija conocen este relato, lo que tú tienes que transmitir no es el énfasis que él se le murió los hijos, perdió el ganado y le salió una sarna y se rascaba. El niñito concreto piensa que el sufrimiento de Job, si tú lo explicas así, claro que es injusto. Tiene como para enojarse, mira todo lo que le pasó. Pero si tú vas al mensaje, por eso que son convicciones y conversación más compleja, porque Job, a pesar de eso, dijo, Jehová me lo dio y me lo quitó, a él su nombre sea bendito. Entonces hay un concepto más complejo de explicar. Le muestro entonces la gráfica, así es como vamos a distribuir proverbios. Pablo, por favor. Y entonces tenemos, la meta es vivir hábil y sabiamente, esa es nuestra meta, y los proverbios los usaremos para aquello. Y las 5 grandes categorías serán el desarrollo del carácter y hábitos de aprendizaje permanente. Ojo con esto, los chicos hoy día van al colegio y lo único que quieren es que termine el año y no saber nada más. No, usted tiene que acostumbrarlos a aprender permanentemente, siempre, siempre, siempre. Segundo, los conceptos de proverbios que implican el trabajo, la honestidad y el dinero. Los 3 grandes problemas que tendrá que enfrentar cuando trabaje solo. El trabajo, tendrá que trabajar todos. La honestidad y la administración de su dinero. Otro gran tema que vamos a trabajar con ellos a esta edad es el hogar, ser esposos y tener hijos. Luego, la enseñanza respecto a pueblos, palabras y conflictos, es decir, cómo se administran los pueblos, cómo se desarrollan, cómo es su lenguaje, el lenguaje crea realidades y finalmente cómo se enfrentan los conflictos. Y por último, el concepto global de la comunidad, la autoridad y lo que es justo. Algo que está faltando hoy día, ¿cierto? Las personas se polarizan muy rápido. De los 18 a los 24, pues vamos a ir a ideas más centrales de la vida. Los principales grupos ahora tienen que enfocarse a la habilidad de la vida y habilidad para poder administrar su conocimiento bíblico, para poder administrar su vida de una manera mucho más compleja porque estarán viviendo solos. Otra vez las divisiones son las mismas: carácter, hábitos de aprendizaje continuo, honestidad, trabajo y dinero, hogar, esposa, hijos, los mismos que vimos en el segmento anterior, pero vamos ahora a clasificarlos y empujarlos a que ellos puedan estudiar libros completos. Nuestra iglesia y ustedes como padres deberían llegar a el objetivo de que sus hijos, cuando lleguen de los 18 años en adelante, puedan estudiar libros completos de la Biblia. No solo estas historias chiquititas. Si los niños se quedan con puras historias, cuando les llega la hora difícil de ser adulto, dice, bueno, mi abuelita me enseñaba, Dios es amor. Listo, Señor, aquí vengo, ámame. Pero no tiene un manejo de cómo enfrentar las cosas. Entonces, vamos a usar estos 4 libros para, primero, las habilidades para vivir la vida. Es decir, hay 2 caminos, no hay 3, hay 2. Usaremos proverbios. Los proverbios, y lo van a explicar a ustedes en una de las enseñanzas de estos domingos, los proverbios dicen que hay un camino del necio y uno del sabio, y no hay más. Por lo tanto, para que usted sepa cómo enseñar a su hijo con pequeñas ideas desde pequeño, pero mayormente ahora a los 18 años, tiene que decir, hijo, hay 2 caminos, no hay 3, no hay una combinación de los 2.
O vas por uno o vas por otro. Respecto de la habilidad para procesar la vida, es decir, el significado y el propósito de la vida, se debe estudiar Eclesiastés. ¿Se acuerda que Eclesiastés dice, he observado todo, indagado todo y todo es absurdo? Hay un momento de la edad de la vida del joven, antes ya de ser adulto, en donde empieza a frustrarse con todo porque parece que el sistema que él quiere cambiar no lo puede cambiar. Es una rueda sin fin y uno dice siempre va a ser y esto no va a cambiar. El joven debe tener la habilidad para procesar la vida, su significado y su propósito. Lamentablemente muchos jóvenes sucumben en esta etapa por no tener un asiento sólido y algunos pues entran en drogas o lamentablemente también atentan contra su vida. Eclesiastés nos va a ayudar para eso. Respecto de la habilidad en el amor romántico y el matrimonio, se debe estudiar Cantar de los Cantares. Ahí está todo el concepto para explicar cómo debe ser una mujer que se prepara para casarse y cómo debe ser un hombre que se prepara para casarse. Porque el amor romántico y el matrimonio perpetúa la imagen de Dios, hace que realmente el mundo conozca una dimensión de Dios que finalmente es su propia esencia. Dios es amor. Imagínense que Dios está tan preocupado de que esta imagen se transmita bien, es decir, que haya amor entre un hombre y una mujer, que Él comienza la historia bíblica con un matrimonio y la termina con un matrimonio. El que ha leído Apocalipsis sabe que hay una boda, ¿cierto? La boda entre Cristo y su iglesia, que es la novia blanca y resplandeciente. Es hermoso entender esto así en su globalidad. Y por último, la habilidad en el procesamiento de las crisis personales y de trabajo se debe estudiar Job. Job, ya sabemos, lo dijimos como ejemplo, tuvo un tremendo desafío. Entonces, en su hojita de carácter, ustedes tienen que de los 0 a los 6 deben ustedes enfatizar el temor del Señor con diversas historias. Pasen toda la Biblia si quieren contando historias a sus hijos, pero principalmente pongan atención en esto del temor al Señor. De los 7 a los 12 ya empiecen con los proverbios, sobre todo en la construcción de las decisiones y la conversación, desarrollo moral de su mente. Y de los 13 a los 18, pues, acepten las discusiones, siéntense bien los papás a conversar con sus hijos y debatan. No les guste que estén en silencio, que los hijos debatan con usted y usted sea también hábil, como decía el grupo de allá, que la palabra de Dios abunde en ustedes. Entonces, a los 18 años, ustedes ya podrán llevar a sus hijos a estudiar libros completos, que ellos puedan saber qué dice Eclesiastés respecto de la vida y su propósito, sobre los caminos del necio del sabio con proverbios, el matrimonio y el amor romántico con cantares, y no son las teleseries ni el Instagram, cantares les puede ayudar mucho eso, porque toda esta literatura nace del corazón de Dios. Esa es la gran ganancia de esto.